¿Todavía hay espacio en tu cama?, dijo la empleada y el millonario. ¿Y si te quedas para siempre? Ella abrió la puerta con el mismo cuidado con el que se entra a un recuerdo frágil, dejando pasar solo un hilo de luz al interior de la habitación. Él estaba sentado en el borde de la cama, la camisa abierta revelando un cansancio que no venía del trabajo, sino del peso de vivir a medias. Cuando ella dejó las toallas sobre la silla, el silencio se tensó entre ambos. Su broma, «¿Todavía hay espacio en tu cama?», nació como un gesto inocente, pero él se detuvo, sorprendido por la cercanía de una frase que parecía tocar algo muy hondo. «Cuéntame desde dónde nos ves, y si alguna vez dijiste algo sin pensar que cambiaría tu vida». Ella intentó retroceder, como quien siente que ha cruzado una línea que no quería marcar, pero él levantó la mirada con una media sonrisa. No había molestia, tampoco malicia, solo un brillo inesperado en unos ojos acostumbrados a órdenes, no a humanidad. El hotel, siempre impregnado de detergente y café rancio, quedó lejos por un instante. Allí, en esa habitación donde todo siempre lucía igual, algo se movió. Un pequeño temblor emocional, casi imperceptible, pero suficiente para alterar el aire que los rodeaba. El millonario respiró hondo, como si aquella frase hubiera abierto un espacio que llevaba años cerrado. Ella, por su parte, sintió el pulso acelerarse mientras acomodaba el delantal con manos inquietas. No sabía por qué le costaba romper el contacto visual, pero sí entendía que no era por vergüenza. Era algo distinto, más eléctrico, más vulnerable. Él parecía dispuesto a escucharla, no como huésped, sino como hombre que llevaba demasiado tiempo olvidando cómo se siente una conversación real. Y antes de que ella pudiera excusarse, él pronunció un «espera» tan suave que se sintió como un roce en la piel. Ese único minuto que él le pidió transformó el ambiente, marcando un comienzo que ninguno había anticipado. Dos vidas cansadas, viniendo de mundos opuestos, encontraron un punto en el que la soledad se reconoció a sí misma. Este es el inicio de una historia donde una pregunta ligera revelará el deseo oculto de permanencia. Si crees en esos encuentros que cambian rutas enteras, dale me gusta y suscríbete para seguir conmigo. El hotel, con sus pasillos largos y luces que parpadeaban a destiempo, era un mundo donde la rutina mandaba más que las personas. Ella lo conocía como se conoce un viejo libro, cada crujido del piso, cada habitación que guardaba historias a medias, cada turno que la dejaba sin fuerzas. El olor a detergente fuerte se mezclaba cada mañana con el de café recalentado, creando un ambiente que nunca cambiaba. Sin embargo, esa noche, al volver al pasillo después de dejar la bandeja, sintió que el aire era distinto, como si hubiera atravesado una puerta invisible. Afuera, la ciudad seguía brillando con su indiferencia habitual. Los autos pasaban con prisa, ajenos a quienes sobrevivían tras las paredes del hotel. Ella había aprendido a moverse entre esas sombras y luces sin esperar demasiado. Trabajar, ahorrar, cuidar de su madre enferma, repetir. Su vida se había convertido en una secuencia de gestos mecánicos, sin espacio para sorpresas. Pero aquella conversación, esa frase que se le escapó sin pensar, parecía haber dejado una grieta por donde entraba un rayo inesperado de posibilidad. En cambio, él veía el hotel como una estación más dentro de su vida acelerada. Cambiaba de ciudades con la misma facilidad con la que firmaba contratos, pero jamás se detenía lo suficiente para sentir pertenencia en ninguna parte. La habitación de lujo, con su cama impecable y flores reemplazadas a diario, no tenía alma. Era un refugio funcional, no un hogar. Por eso lo sorprendió tanto el impacto de esa pregunta inocente. Lo descolocó sentir que, por primera vez en años, alguien atravesaba la coraza del apellido y la fortuna. En el comedor del personal, a unas puertas de distancia, los empleados conversaban entre risas cansadas sobre propinas o huéspedes difíciles. Ella los escuchaba desde la entrada, pero no se unió.
Tenía la mente atrapada en la habitación 907, en esa mirada que sintió más sincera que muchas palabras dichas en su vida. No entendía por qué un huésped como él la había afectado, pero tampoco podía ignorar la vibración que dejó en su pecho. Era como si el mundo hubiera empezado a moverse a un ritmo que no conocía. La ciudad también tenía sus propios ritmos nocturnos. Desde la ventana del cuarto de él, los rascacielos parpadeaban como constelaciones modernas. Él solía observarlos para recordarse que el éxito siempre estaba más alto que su cansancio. Pero esa noche, mientras apoyaba los codos sobre las rodillas, sintió por primera vez que la vista no lo acompañaba. La habitación que antes le parecía suficiente ahora se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa, y esa sensación lo inquietaba más que cualquier junta pendiente. Mientras tanto, los pasillos seguían sonando con carros de limpieza, radios internas y conversaciones en voz baja. Era un mundo pequeño, repetitivo, pero también íntimo, donde todo podía cambiar con un gesto, con una frase, con un minuto compartido. Y aunque ninguno de los dos lo sabía todavía, el universo de ese hotel, tan rígido y monótono, estaba a punto de transformarse completamente por la simple aparición de una palabra que ambos anhelaban sin admitirlo: permanencia. Ella caminaba por el pasillo con el carrito delante, intentando recuperar la normalidad que siempre la mantenía en pie. Pero su mente regresaba una y otra vez a la habitación 907, a la forma en que él dijo: «Espera», como si temiera que el silencio lo tragara. Mientras acomodaba sábanas y limpiaba superficies, su respiración se volvía más lenta, casi meditativa, tratando de entender por qué ese hombre, con su vida resuelta y su mundo lejano, había logrado mover algo tan profundo dentro de ella. No quería admitirlo, pero la idea le quemaba suavemente en el pecho. Su historia nunca había tenido espacio para lujos emocionales. Desde que su madre cayó enferma, ella se había vuelto soporte, cimiento y sostén de todo lo que quedaba en su hogar. Las cuentas, los medicamentos, las noches sin dormir, todo recaía en sus hombros y había aprendido a no flaquear. Por eso, cuando sentía incluso el más pequeño gesto de cuidado hacia ella, un calor extraño le recorría la piel. No era debilidad, era un recordatorio de que también merecía que alguien la mirara con humanidad. Aún así, luchaba contra esa idea. Había visto suficientes historias rotas entre empleados y huéspedes como para desconfiar por instinto. Sabía que los ricos a veces confundían amabilidad con capricho, cercanía con entretenimiento, y ella no estaba dispuesta a convertirse en un pasatiempo para nadie, mucho menos para un hombre acostumbrado a tenerlo todo sin pedirlo dos veces. Mientras recogía una bandeja olvidada en otro cuarto, sintió un nudo en la garganta. No por él, sino por su propio miedo a que la vida le estuviera ofreciendo algo que no sabría manejar. Su carácter, moldeado por la necesidad, la hacía fuerte pero también cautelosa. Tenía sueños pequeños, pero firmes. Estabilidad, tranquilidad, un hogar donde no tuviera que apagar las luces para ahorrar. Había renunciado a romances improvisados hacía años, convencida de que el amor era un lujo para quienes no estaban sobreviviendo. Sin embargo, la frase que él pronunció, esa pregunta ingenua, casi infantil, había resonado en su interior como un eco familiar. Permanencia. La palabra que ella jamás se permitía desear en voz alta. Cuando volvió a la lavandería, se quedó inmóvil unos segundos, observando el vapor salir de las máquinas como si cada bocanada le hablara. Pensó en lo extraño que era sentirse vista. Él no la observaba como cliente, ni como dueño del mundo, sino como alguien igualmente cansado, y esa igualdad inesperada le resultaba peligrosa. Podía abrir una puerta emocional que ella había mantenido sellada por años, temiendo que, si se abría demasiado, la vida reclamaría lo poco que había logrado sostener. Pero mientras doblaba un juego de toallas,
Una sensación tibia la rodeó, como si el peso de su historia no fuera una barrera, sino una raíz. Quizás no tenía que elegir entre valentía y prudencia. Tal vez podía permitirse escuchar, solo escuchar, aquello que comenzó a despertar en la 907. No sabía si era deseo, curiosidad o simple necesidad de sentirse acompañada, pero sí entendía algo. Ese encuentro había tocado una parte de ella que llevaba demasiado tiempo pidiendo un refugio, y aunque aún no lo admitiera, esa parte anhelaba que alguien se quedara. Él permaneció sentado en el borde de la cama mucho después de que ella cerrara la puerta, con la mirada fija en el espacio que había dejado al marcharse. En su vida, todos llegaban con prisa y se iban con prisa, como si él fuera una estación de paso y no un destino. Estaba acostumbrado a decisiones millonarias, a juntas interminables, a hoteles idénticos en ciudades distintas, pero no estaba preparado para la sensación que esa mujer le provocó. Un silencio que no pesaba, una compañía que no exigía nada, un instante donde por fin no se sintió solo. Mientras se aflojaba la corbata, recordó cada gesto suyo, la forma en que evitaba mirarlo directamente, las manos tensas en el delantal, la risa nerviosa que escapó sin permiso. Nada en ella era calculado, nada tenía la intención de impresionarlo. Quizá por eso lo afectó tanto. Él estaba rodeado de personas que querían algo de él, dinero, poder, acceso. Ella, en cambio, solo quería terminar su turno, y esa autenticidad le dolió en un lugar que creía endurecido. Lo hizo consciente del vacío que llevaba años arrastrando. Se levantó y caminó hacia la ventana, observando la ciudad desde lo alto. Los edificios titilaban como si respiraran lentamente, imponiendo su grandeza. Pero él apenas los veía. Toda su vida había sido definida por metas, por logros, por la presión de sostener un apellido cargado de expectativas. Era el tipo de hombre que todos consideraban fuerte por obligación, no por elección. Sin embargo, aquella frase, ¿todavía hay espacio en tu cama?, había perforado su armadura con una dulzura peligrosa. Lo confrontaba con algo que nunca aceptaba admitir. Necesitaba afecto. Sus asistentes, socios y amigos lo describían como un hombre invencible, siempre seguro de sí mismo, pero nadie sabía de las noches en que apagaba las luces y sentía que la cama era demasiado grande, demasiado fría. Había tenido relaciones, sí, pero todas terminaban atrapadas en la distancia que él mismo cultivaba para no mostrar vulnerabilidad. Había construido muros de lujo, no de confianza. Y ahora, esa empleada con manos cansadas y mirada sincera lo había sorprendido bajando la guardia sin pedirlo. Volvió a sentarse, esta vez recostando los hombros contra el respaldo, dejando caer la respiración como quien por fin suelta un peso antiguo. En su interior, algo empezaba a revolverse. No era enamoramiento apresurado ni capricho pasajero, era una necesidad profunda, casi infantil, de permanencia, de encontrar a alguien con quien no tuviera que interpretar un papel. Con ella sintió por un instante que podía ser simplemente un hombre cansado buscando consuelo, no una figura de poder a la que todos reverenciaban. Pero ese descubrimiento también despertaba miedo. Porque si la sinceridad de ella lo había tocado, también podía herirlo. Sabía que cualquier paso mal dado podría romper esa frágil conexión que apenas comenzaba a formarse, y por primera vez en mucho tiempo deseó actuar con cuidado, no con control. Quiso proteger esa chispa sin sofocarla. Quiso volverse alguien digno de que una mujer como ella, marcada por la vida pero íntegra, pudiera considerar quedarse. Aunque aún no lo admitiera en voz alta, su antagonista era su propia soledad, y ella acababa de desafiarla. Ella regresó a la habitación 907 con una bandeja que no necesitaba entregar, justificando su presencia con un simple «olvidaste esto». En realidad,
Solo quería comprobar si el ambiente seguía tan cargado como antes. Él levantó la vista, sorprendido pero agradecido de verla. El gesto fue tan sencillo como un respiro, pero suficiente para que ambos reconocieran que algo había quedado pendiente. La taza tembló apenas en su mano mientras caminaba hacia la mesa, consciente de la cercanía, del silencio que parecía observarlos desde cada rincón del cuarto. Fue entonces cuando él dejó el teléfono a un lado, gesto raro en un hombre que vivía atado a su agenda. La invitó a sentarse, esta vez sin excusas ni pretextos. Ella dudó, miró la puerta, miró sus propias manos y finalmente aceptó. Tomó asiento frente a él, sintiendo cómo un calor suave subía por su cuello. No había intención inapropiada, pero sí una honestidad que la desarmaba un poco. Él agradeció su presencia con una voz más baja de lo habitual, como si temiera romper el instante. El giro ocurrió cuando él dejó el cubierto sobre la mesa y se inclinó hacia adelante. Sus ojos, cansados pero transparentes, buscaban los de ella sin imponerse. «No quiero cenar solo otra vez», confesó. La frase cayó entre ambos como una llave que abría una puerta emocional que ninguno había previsto. Ella sintió un golpe sutil en el pecho, no de miedo, sino de reconocimiento. Sabía lo que era la soledad, sabía cómo sonaba esa nota quebrada en la voz de alguien que intenta mantenerse firme. Ella respiró hondo antes de responder, aferrándose al delantal como si fuera un ancla. «No debería estar aquí demasiado tiempo», murmuró, consciente de las reglas, del riesgo, de los rumores que podían nacer en un lugar donde todo se escucha. Pero aún así no se levantó. Algo la mantenía ahí, una mezcla de curiosidad y empatía, quizás también el deseo de sentirse elegida por un instante. Él lo notó y suavizó los hombros, como si agradeciera esa pequeña concesión más que cualquier contrato que hubiera firmado. El silencio volvió, largo, profundo, pero no incómodo. Él lo rompió con una frase que no parecía ensayada. «¿Y si te quedas para siempre?», lo dijo con la voz casi rota, como quien revela un pensamiento que teme perder en cuanto salga al aire. Ella abrió los ojos, sorprendida. No era una invitación ligera ni un intento de seducción apresurada. Sonaba a algo mucho más vulnerable, una confesión disfrazada de pregunta, un anhelo inesperado pronunciado por alguien que nunca pedía nada. Ella bajó la mirada, dejando que sus dedos rozaran la superficie de la mesa en un gesto lento, consciente. Después levantó la vista, más firme. «Si quieres que me quede, tendrás que demostrarlo. No soy un capricho ni una sombra en tu agenda». Sus palabras fueron suaves pero contundentes, como una frontera dibujada con dignidad. Él asintió sin resistencia, como quien entiende que un cambio real solo ocurre cuando se elige de verdad. Afuera, la ciudad seguía latiendo, ajena al hecho de que en esa habitación acababa de comenzar una historia que redefiniría la palabra permanencia. Ella salió de la habitación después de aquella frase definitiva, pero sus pasos no lograron recuperar el ritmo habitual. Caminó por el pasillo como si flotara, escuchando el eco de sus propias palabras resonar dentro del pecho. Cada puerta cerrada a su alrededor parecía recordarle que había hecho algo inusual. Había puesto un límite con firmeza. Había hablado desde su dignidad y no desde la necesidad. Y aún así, una parte de ella temblaba. No por miedo a él, sino por miedo a sí misma y a lo que esa conexión podía despertar. En la recepción, los compañeros conversaban sobre turnos, clientes y bonificaciones, pero ella solo escuchaba a medias. Su mente volvía a la mesa de la habitación 907, a la forma en que él la miró sin la arrogancia típica de un millonario. Había visto hombres ricos antes, hombres que usaban su poder como escudo o como arma. Pero él era diferente. La vulnerabilidad en su voz lo había convertido por un segundo en alguien transparente, y esa transparencia la desarmaba más que cualquier gesto seductor.
Mientras revisaba el libro de registros, sintió un impulso extraño. Quería regresar, no por obligación ni por deber, sino por curiosidad emocional, por ese deseo de comprender qué lo hacía tan distinto cuando se quitaba la corbata y bajaba la guardia. Pero se contuvo. Sabía que cruzar esa línea sin pensar sería peligroso, no por él, sino por lo que podría significar para su estabilidad. Ella no era parte del mundo de los millonarios, y jamás permitiría que un impulso la arrastrara a una ilusión pasajera. Él, en su habitación, también luchaba contra el torbellino que ella había dejado atrás. Caminaba de un lado al otro, con la mente agitada, incapaz de concentrarse en el correo electrónico abierto en la pantalla. Había dicho algo impulsivo, casi ingenuo, pero lo había dicho desde un lugar real. ¿Y si te quedas para siempre? No era una invitación literal. Era un deseo contenido, un anhelo por sentir que algo en su vida podía permanecer, no evaporarse entre vuelos privados y decisiones frías. Se sentó frente a la bandeja aún intacta y por primera vez en mucho tiempo se preguntó qué estaba haciendo con su vida. Cómo había llegado a un punto donde la compañía de una mujer trabajadora, honesta y cansada podía significar más que cualquier trato logrado. Ella había tocado una fibra que ni él sabía que existía, y ese descubrimiento lo dejó inquieto. No sabía si merecía que ella se quedara, pero sí sabía que quería intentarlo. Quería demostrarle que no la veía como un adorno en su agenda. El paso siguiente lo tomó sin pensarlo demasiado. Marcó un número interno y pidió hablar con la gerencia. Su voz era firme, pero no fría. Solicitó que asignaran un día libre adicional a la empleada que usualmente atendía la 907. No mencionó su nombre, ni dio explicaciones. Solo pidió lo necesario para que ella tuviera un respiro. Pero apenas colgó, sintió un golpe de duda. Había cruzado un límite, podría parecérselo a ella, no quería controlar su vida, solo facilitar un espacio donde pudiera respirar. Ella recibió la noticia horas después, sorprendida. No era común que el hotel otorgara días libres adicionales, mucho menos sin motivo. Su primera reacción fue desconfiar. ¿Habría sido él? ¿Y si lo había hecho para influirla? Pero luego, con una calma inesperada, recordó su mirada vulnerable, su voz casi rota. No parecía un hombre que buscara dominarla, más bien parecía alguien que intentaba aprender a cuidar sin imponer. Aún así, ella decidió mantener la distancia, al menos por un momento, porque la prudencia siempre había sido su escudo. Esa noche, mientras caminaba hacia su casa, la ciudad se sentía diferente. Las luces parecían menos agresivas, las sombras menos amenazantes. Cada paso la llevaba a reflexionar sobre lo que realmente buscaba en su vida. Había vivido tanto tiempo enfocada en sobrevivir que casi había olvidado cómo se siente ser deseada desde un lugar genuino. Aún así, lo que la conmovía no era que él la quisiera allí, sino que parecía dispuesto a demostrarlo, a hacer el trabajo emocional que otros nunca intentaron. En su edificio subió las escaleras con el cansancio habitual, pero también con una inquietud suave, como un pequeño latido extra. Al abrir la puerta, su madre dormía profundamente, respiración firme, estable. Ese sonido siempre la calmaba. Se acercó a acomodarle la manta y sintió un nudo en la garganta. Su vida tenía peso, responsabilidades, promesas silenciosas. ¿Podía permitirse abrir un espacio para algo más? ¿Podía aceptar una posibilidad de permanencia sin traicionar sus prioridades? Mientras preparaba té, recordó la manera en que él dijo su nombre. No lo pronunció como un jefe, ni como un cliente, sino con la delicadeza de quien teme romper algo frágil. Desde la cocina pequeña, con la luz tenue, se permitió cerrar los ojos un instante y revivir esa escena. Allí entendió que lo que la movía no era el lujo, ni el poder, ni la posibilidad de ascenso.
Era la simple humanidad de un hombre que, por primera vez, parecía pedir algo con el corazón en lugar del dinero. Él, por su parte, seguía despierto. Había intentado leer, trabajar, incluso ver televisión, pero nada lograba distraerlo. Cada gesto suyo le parecía ahora insuficiente. Demostrarlo, había dicho ella. Esa palabra se repetía en su mente como un desafío. No sabía por dónde empezar, pero tenía claro que debía hacerlo sin invadir su espacio, sin comprar su atención, sin convertirlo todo en una transacción. Quería aprender a construir algo real, aunque no supiera cómo se hace cuando el mundo siempre lo trató como un recurso, no como un hombre. Finalmente se acercó a la cama. Por primera vez la sintió demasiado grande, no física, sino emocionalmente. Un espacio inmenso que parecía pedir ser compartido, no llenado con trabajo o cansancio. Se recostó, dejando que el silencio lo cubriera, y deseó que ella entendiera que no se trataba de posesión, sino de permanencia, de encontrar un lugar donde ambos pudieran ser vulnerables sin miedo, de construir un refugio en un mundo que siempre exigía más de lo que ofrecía. Ella se acostó también, mirando el techo de su pequeña habitación, sintiendo la noche expandirse alrededor. El día había sido largo, confuso, intenso, pero al cerrar los ojos, una certeza nueva empezó a formarse, tan suave como un susurro. Quizás, por primera vez, tenía permiso de imaginar un futuro donde no todo fuera lucha, donde alguien pudiera sostenerla sin invadirla, donde el cariño no fuera un lujo, sino un derecho. No sabía si él cumpliría su palabra, pero estaba dispuesta a observar sus acciones. Y en esa calma breve antes del sueño, ambos pensaron lo mismo sin saberlo. Tal vez la vida, caprichosa e impredecible, les estaba ofreciendo un encuentro que merecía cuidarse con paciencia. No un impulso, no una fantasía, sino un espacio real donde dos soledades podían encontrarse sin miedo. La tensión que los unía no era un obstáculo, sino un puente. Y aunque ninguno entendía aún el destino exacto de esa conexión, ambos reconocían que algo profundo había comenzado a moverse, algo que exigía valentía para acercarse. La madrugada llegó sin ruido, envolviendo al hotel y a la ciudad en una quietud momentánea. Él se durmió con el deseo de demostrar y ella con la curiosidad de entender. Entre ambos existía un hilo invisible, tenso pero firme, que los llevaba lentamente hacia una verdad inevitable. Ninguna vida cambia de golpe, pero algunas cambian desde la primera frase que logra tocar el corazón correcto. Y esa frase, imprudente y dulce, ya había marcado su camino. La mañana siguiente llegó con un brillo extraño, casi tímido, filtrándose por las cortinas del hotel. Ella entró a su turno, intentando fingir normalidad, pero sus pasos la traicionaban. La llevaban inevitablemente hacia el ascensor que conducía al 9º piso. No planeaba verlo, no tenía razones para hacerlo, y aún así su corazón golpeaba como si cada piso subido fuera una decisión. Cuando el ascensor se abrió, el pasillo parecía más silencioso que nunca, como si aguardara un momento que ya había empezado a escribirse entre ellos sin permiso. Él había pasado la noche en vela, esperando un golpe en la puerta que nunca llegó. Sin embargo, cuando escuchó pasos acercarse, su cuerpo reaccionó antes que su mente, enderezándose con la esperanza torpe de un hombre que por fin quería intentarlo. Ella apareció con una carpeta de registro en las manos, inventando una excusa para estar allí. Pero él la vio por lo que era, un gesto de valentía envuelto en discreción. Esa mezcla lo conmovió más de lo que esperaba. No quiso apresurarla, solo abrió la puerta de su habitación con suavidad. Ella dio un paso dentro, apenas. El aire entre ellos se volvió más denso, como si cada segundo pesara el doble. Él se acercó lento, asegurándose de que ella viera cada movimiento, sin sorpresas, sin presión. «No pedí ese día libre para comprarte nada», dijo con voz baja, dejando en el aire un temblor honesto. «Lo pedí porque pensé que merecías descansar, no por mí».
por ti. Ella tragó salivas, sintiendo un nudo abrirse y cerrarse al mismo tiempo. Nadie había hecho algo así por ella en mucho tiempo, sin esperar nada a cambio. El clímax llegó cuando él extendió la mano, sin tocarla, solo ofreciéndola como quien entrega una decisión. Dijiste que debía demostrarlo. Déjame empezar. Sus palabras no tenían lujo ni promesas vacías. Eran un hombre hablando desde la herida. Ella lo miró largo, con la respiración detenida por un instante. La distancia entre ellos era mínima, apenas un susurro, y aún así, él no la redujo. Esperó. Fue ese respeto absoluto lo que quebró la última defensa de ella, no su riqueza, no su encanto, su respeto. Ella avanzó un solo paso, lo suficiente para que su mano rozara la de él. No un agarre, no un abrazo, un roce, elegido, consentido, cargado de una electricidad suave que encendió algo que ambos venían esquivando desde la primera frase imprudente de aquella noche. Él cerró los ojos un instante, como si ese contacto fuera más valioso que cualquier firma, cualquier éxito, cualquier aplauso externo. En ese microsegundo, la habitación dejó de ser un espacio de hotel y se convirtió en territorio emocional, frágil, pero real. Si me quedo, dijo ella, respirando hondo como quien camina hacia una verdad inevitable, quiero que sea porque tú también estás dispuesto a quedarte en algo. No solo conmigo, sino contigo. La frase lo golpeó con una claridad que dolió. Permanencia. El concepto que siempre había evitado, que siempre había sustituido con logros. Él asintió, con una emoción que casi le quebraba la voz, entendiendo que quedarse no era un privilegio que podía ofrecer, era una responsabilidad que debía sostener. Él dio medio paso atrás, no para alejarse, sino para mostrarle que podía darle espacio sin retirarle afecto. Ese gesto, simple y profundo, la hizo sonreír por primera vez desde que la tensión entre ambos había nacido. Una sonrisa sincera, ligera, que le iluminó el rostro y lo dejó sin aliento. La distancia se llenó de algo cálido, casi nuevo para ambos, confianza inicial, frágil como una chispa, pero capaz de encender hogares enteros si se cuidaba bien. Quiero hacerlo bien, dijo él finalmente, como un hombre que decide caminar sin máscaras. No tengo experiencia en esto, pero quiero aprender. Contigo. Ella bajó la mirada, sintiendo un temblor suave recorrerle los dedos. No era miedo. Era algo parecido a esperanza, un sentimiento que casi se le había olvidado. Él esperó, respetando cada segundo, cada respiración que ella tomaba, como si entendiera que la prisa era la herramienta de los que no valoran nada. Ella levantó el rostro, lo miró con una mezcla de ternura y cautela y dijo, «Entonces empieza despacio». Él sonrió, no con triunfo, sino con alivio. Y tú, que estás escuchando esta historia, dime, ¿alguna vez alguien te pidió quedarte de verdad? Suscríbete y cuéntame en los comentarios si crees que esta clase de honestidad todavía existe en el mundo, porque aquí, justo ahora, es donde comienza. Ella salió de la habitación después de ese roce mínimo, llevando en la piel un temblor que no era miedo, sino posibilidad. Esa mañana, mientras avanzaba por el pasillo, sintió que su paso había cambiado. No era más ligero, pero sí más firme, como si dentro de ella se hubiera encendido una convicción silenciosa. Sin embargo, no estaba lista para entregarse a una historia sin ver acciones. No palabras, no gestos impulsivos, sino coherencia. Por eso, decidió observarlo desde la distancia, evaluar si aquel hombre realmente estaba dispuesto a transformarse en alguien capaz de sostener permanencia. Él, por su parte, sintió una urgencia nueva, no la de poseer, sino la de reparar, de demostrar con hechos que su mundo podía abrirse, que estaba dispuesto a cambiar no por ella, sino para ser digno de lo que habían comenzado a construir. Lo primero que hizo fue cancelar reuniones innecesarias, algo impensable en su rutina. Luego pidió que no le molestaran durante la mañana,
Quería pensar, ordenar su mente y especialmente actuar con intención. No se trataba de impulsos románticos, era un compromiso silencioso consigo mismo. A media tarde tomó una decisión concreta. Caminó hasta la gerencia del hotel y pidió formalmente colaborar con un fondo interno destinado a empleados con familiares enfermos. No mencionó su nombre, no pidió reconocimiento, no buscó que nadie lo relacionara con ella. Simplemente dijo: alguien aquí me recordó que la vida no es solo trabajo. Cuando firmó el aporte inicial, sintió que un nudo se le aflojaba en el pecho. Era la primera vez en mucho tiempo que hacía algo sin esperar utilidad, solo significado. Ella se enteró de aquello por boca de una compañera, sin sospechar inicialmente su origen, pero cuando supo que él había pasado por la oficina de la gerencia, un calor inexplicable la recorrió. No era el gesto económico, sino la intención detrás. Él estaba intentando aprender a cuidar sin invadir, a construir sin forzar. Y ese aprendizaje era exactamente lo que ella temía que nunca pudiera ofrecerle a alguien del mundo de los millonarios. Sin embargo, aún con la sorpresa, decidió mantener sus límites. No quería que él creyera que un acto noble equivalía a su entrega automática. Esa noche, él bajó al comedor del personal, algo que jamás hacía. No para buscarla, sino para sentarse entre los empleados, escuchar conversaciones que nunca antes había permitido que tocaran su mundo. Al principio, todos se tensaron, pero él habló con humildad, preguntando por turnos, por historias pequeñas, por cansancios que jamás había considerado. Cuando ella entró a buscar una jarra de agua y lo vio allí, sentado en una mesa sencilla, entendió que no era un hombre intentando impresionarla, era alguien intentando derrumbar su propia arrogancia. Ella se acercó despacio, con el corazón acelerado, no por enamoramiento, sino por reconocimiento. Él levantó la mirada y sonrió, una sonrisa tranquila, sin urgencia. No dijo ven, no la llamó, solo dejó que el momento existiera. Ella tomó asiento frente a él. Después de un largo segundo de respiración profunda, él le entregó un vaso de agua, no con galantería, sino con una delicadeza cotidiana que la conmovió más que cualquier lujo. En ese gesto, pequeño y doméstico, ella vio más verdad que en 1000 promesas elegantes. «Estoy intentando hacerlo bien», confesó él, con voz suave. «Sé que no puedo cambiar de un día para otro, pero quiero caminar contigo a un ritmo que no te lastime». Ella bajó la mirada, tocando el borde del vaso con la yema del dedo. Había esperado tanto tiempo ser tratada con respeto que recibirlo así, sin espectáculo, sin poder, la hizo sentir vulnerable. Pero en esa vulnerabilidad también encontró calma. Lo miró y dijo: «No necesito que seas perfecto. Solo necesito que seas honesto y que te quedes cuando las cosas no sean fáciles». Él asintió con la certeza de quien entiende que un verdadero compromiso comienza justo cuando el brillo se apaga. Entonces, como parte de ese entendimiento, propuso algo simple: caminar juntos hasta la salida del hotel cuando terminaran sus turnos. No era una cita, no era un movimiento abrupto, era un gesto cotidiano, una forma de decir «estoy aquí», sin invadir sus espacios. Ella aceptó con un leve asentimiento. En su rostro apareció una serenidad nueva, como si ese pequeño acuerdo hubiera colocado un primer ladrillo en una estructura real. Cuando llegó la hora, caminaron juntos por el pasillo principal. Él no tocó su espalda ni tomó su mano. Solo caminó a su lado, a la misma velocidad, atento a sus pausas, a sus silencios. Afuera, la ciudad respiraba con luces naranjas que dibujaban sombras largas. Ella pensó que hacía mucho tiempo no se sentía acompañada sin sentirse presionada. Él, a su vez, descubrió que la calma podía ser tan poderosa como cualquier euforia. Ese trayecto breve fue una confirmación silenciosa de que ambos querían intentarlo.
Al despedirse en la esquina, él no pidió nada, no buscó un beso, no sugirió subirla a un coche lujoso, no insinuó nada. Solo se inclinó un poco hacia ella y dijo: «Gracias por dejarme caminar contigo». Ella sintió un nudo dulce en el pecho. No era la frase lo que la conmovía, sino el gesto de respeto que envolvía cada palabra. Lo miró, con esa mezcla de luz y sombra que define lo que están haciendo, y respondió: «Gracias por intentar quedarte». Y en esa despedida humilde, sin dramatismo, sin exageración, ambos sintieron que estaban dando el primer paso hacia la recompensa moral que la vida suele conceder solo a quienes eligen caminar con verdad. Porque quedarse no era un acto de posesión, sino de valentía. Y los dos, esa noche, habían elegido ser valientes. Las horas siguientes se deslizaron con una suavidad inesperada, como si el mundo hubiera reconocido el esfuerzo silencioso de ambos y les concediera un respiro. Ella volvió a casa con una calma nueva, no de certeza, sino de equilibrio. Entendió que la permanencia no se pide ni se regala, se construye. Y él había dado los primeros pasos con una humildad que ella nunca imaginó posible en alguien rodeado de poder. Mientras preparaba el té para su madre, sintió por primera vez que el futuro no era un peso, sino una puerta entreabierta. Él, en la habitación 907, apagó las luces sin la sensación de vacío que lo perseguía cada noche. No necesitaba respuestas inmediatas. Le bastaba saber que había comenzado un camino más honesto. Recordó su sonrisa tímida, el modo en que caminó a su lado sin acelerar el paso, el agradecimiento sincero en su voz. Pensó que, después de una vida huyendo de los vínculos, ahora deseaba quedarse, no porque ella lo completara, sino porque juntos podían ser mejores que solos. La permanencia dejó de ser miedo y se convirtió en propósito. Ella despertó al día siguiente con una ligereza extraña, como si por fin pudiera confiar en su propio instinto. No sabía dónde los llevaría esa historia, pero sí sabía algo esencial. Él estaba dispuesto a caminar, no a arrastrarla. Ese simple hecho le devolvía una fuerza que creía perdida. Cuando salió hacia el trabajo, el amanecer parecía distinto, más cálido, más lleno de sentido. Comprendió que la recompensa moral no estaba en un final perfecto, sino en permitir que alguien entrara en su vida desde la verdad y no desde la carencia. Y así, mientras ambos avanzaban hacia un futuro incierto pero limpio, la vida les ofrecía una enseñanza clara. A veces, la permanencia nace del primer acto de respeto, de la primera vez que alguien te ve sin exigir nada. Si tú también crees que el amor verdadero empieza por quedarse de forma honesta, escribe permanencia en los comentarios. Porque esta historia, como todas las que sanan, no trata de finales felices, sino de corazones que aprenden a quedarse cuando importa.